Bueno, en esta mañana continuamos nuestra serie que comenzamos el domingo pasado sobre la primacía de la verdad y vamos a abrir nuestras Biblias una vez más a Segunda de Juan. Estamos hablando de la primacía de la verdad. No hay importancia vital ni tan importante y más importante que la verdad de Dios revelada en su palabra. Desde su comienzo la iglesia exaltó la verdad de Dios, la puso en alto. Noten, por ejemplo, en el segundo capítulo de Hechos, donde los primeros creyentes se reunieron, la iglesia comienza allá en el capítulo 2 de Hechos. El Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés sobre los creyentes, la iglesia nace. Tenemos en el versículo 41, después de la predicación de Pedro en aquel día, tremendo día del nacimiento de la iglesia oficialmente, cuando leemos entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y noten a qué se dedicaban. Y se dedicaban continuamente, primero de todo, a la enseñanza apostólica o a la enseñanza de los apóstoles. O sea, lo primero, lo que tomó primacía en el culto de la primera iglesia, el servicio de la primera iglesia, era dedicación y compromiso con la verdad de Dios revelada en su palabra. Si vamos al capítulo 6, aquí tenemos la prioridad de los líderes de la iglesia. Estamos todavía en la primera iglesia de Jerusalén, y la prioridad de los líderes se subraya en este versículo 4 del capítulo 6, donde dice, posiblemente Pedro, no sabemos, uno de los apóstoles dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es prioritario por sobre todas las cosas en el ministerio, en la obra de una iglesia. En el capítulo 3 de Primera de Timoteo, nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, quien era pastor de la iglesia ahí en Éfeso, lo siguiente. Versículo 14. 1 Timoteo 3:14. Te escribo estas cosas esperando a ir a ti pronto. Nota el 15. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y agrega columna y sostén de la verdad. Otra vez, la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia es exaltar, proclamar, enseñar la verdad. Y de manera específica, en la epístola que sigue, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, se dirige otra vez a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión, que maneja con precisión la palabra de ¿qué? De verdad. Ya en los versículos anteriores del capítulo 3 de Primera de Timoteo, Pablo nos ha dicho nos ha hablado acerca de los requisitos de un obispo, un pastor, un presbítero, un anciano, dentro de la iglesia. Dice Pablo en 1 Timoteo 3, si alguno aspira al cargo de obispo, cargo de pastor, buena cosa desea, pero el obispo, dice versículo 2, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y después agrega apto para enseñar. ¿Enseñar qué? La doctrina, la palabra de verdad. Es obvio que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha subrayado, ha hecho hincapié en este hecho tan importante de exaltar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Porque como veremos es por medio de la verdad de Dios revelada en su palabra que llegamos a salvación, y es por medio de la verdad de Dios revelada en su palabra que somos santificados. Entonces, con eso como trasfondo, ahora sí vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan. La verdad es el tema principal de toda la carta, de toda la epístola. Segunda de Juan. El título de este sermón es Viviendo en la verdad.
Juan está haciendo un llamado a ser fiel a la verdad, reconociendo que vivimos en un mundo dominado por la mentira y un mundo repleto de mentirosos. ¿No es cierto? En el capítulo anterior, que sería primera de Juan 5, nos recuerda Juan, noten el versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios, primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, o sea, el diablo, Satanás, el mentiroso, el padre de mentira. El mundo está bajo su control. Por eso la mentira sobreabunda y los mentirosos se multiplican. Y aquí, en ese contexto en el cual vivimos, Juan se dirige a la iglesia, se dirige en particular a una dama, que aquí veremos, y nos habla de la verdad. 5 veces esa palabra se menciona en esta epístola, en los primeros 4 versículos. 5 veces, aletheia, traducida verdad. Vamos a leerlos otra vez. Versículo 1. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esta segunda epístola de Juan y la tercera epístola hacen hincapié sobre la verdad. Y ya observamos que en estas 2 últimas epístolas fueron dirigidas a 2 individuos. Una dama, que aquí se le denomina la escogida o la mujer, que aquí se menciona. Y en el segundo, en la tercera epístola, otro siervo de Dios, otro creyente, cuyo nombre es Gallo. Pero Juan hace hincapié en la importancia vital de la verdad de Dios en la vida de un cristiano. En tu vida, en mi vida. Y como lo he mencionado muchas veces a través de los años, no hay posesión más preciosa, más importante para un creyente que tener y conocer la verdad de Dios. Porque como dije, es por la verdad que llegamos a salvación y es por la verdad de Dios que llegamos a ser santificados. Es imposible ser salvo, es imposible ser santo sin la verdad de Dios. Entonces, Juan nos habla de la importancia de la verdad, de vivir en la verdad. No es una mención solitaria en esta epístola, se encuentra a través de toda la Escritura. Como ya vimos la última vez, lo que motivó a Juan a escribir esta epístola fue el peligro de la falsa doctrina, el error que se estaba introduciendo entre los cristianos por medio de falsos maestros que se hacían pasar por siervos de Dios y se metían en hogares cristianos, particularmente personas tal vez sin discernimiento, para confundir, para mentir, para descarriar. Es obvio que el cristiano es llamado a ser hospitalario, no hay duda de eso. Los cristianos estaban y estamos obligados a demostrar hospitalidad. Lo vimos la vez pasada en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 2, Romanos 12, 13, nos habla de ser hospitalarios. Somos llamados a recibir en nuestros hogares a hermanos en Cristo cuando la ocasión así lo requiere. Por ejemplo, en 2 semanas la ocasión lo requiere, porque vienen de todos países aquí a Los Ángeles para la conferencia de pastores y muchos de nosotros estamos hospedando hermanos, creyentes. Somos hospitalarios en ese caso y estamos practicando una virtud, un valor cristiano. Pero vimos la última vez que usando esta virtud cristiana de la hospitalidad, falsos maestros se estaban introduciendo en hogares de creyentes. Nosotros no vamos a tener ese problema porque los que vienen estamos seguros que son de la verdad. Están en la verdad, son siervos del Señor.
Pero noten la advertencia que Juan le da a esta hermana en el versículo 10. Bajen la vista al versículo 10, donde dice Juan, y noten la fuerza de la advertencia. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis. Pues el que le saluda participa en sus malas obras. No es cuestión de tolerar la mentira y aquellos que propagan mentira. La falsa doctrina, la mentira y la verdad no se mezclan, no pueden mezclarse. Y la mentira, como estamos viendo en este pasaje, se introduce por medio de falsos maestros. Falsos maestros. Y es posible que Juan hubiera escuchado el reporte por parte de la hermana de esta creyente que se menciona en el versículo 13, que esta hermana, la escogida, había abierto su hogar a uno de estos engañadores sin darse cuenta. Es posible. La epístola, noten, termina con la mención de la hermana literal de esta hermana, de esta dama, dice, te saludan los hijos de tu hermana escogida, otra creyente. No sabemos exactamente lo que había sucedido, cómo las noticias habían llegado a Juan, pero lo que sí sabemos que esta carta fue escrita por dos razones. En primer lugar, para instruir a creyentes a vivir y andar en el camino de la verdad. Y en segundo lugar, evitar toda asociación con aquellos que proclaman un falso evangelio. No podemos juguetear con el error. La verdad y la mentira jamás se mezclan. Son absolutamente incompatibles. El autor de la verdad es Dios. El autor de la mentira es Satanás. Cualquier tipo de mentira. Estamos entonces hablando de la hospitalidad, o Juan lo está haciendo, la hospitalidad cristiana, lo cual es un deber, pero la hospitalidad debe ejercitarse con discernimiento. Y no hay discernimiento si no conocemos bien la verdad, porque no podemos distinguir entonces lo que es error. Y Dios desea que sus hijos tengan discernimiento y que no se expongan al error como iglesia, como familia o como individuos. El error es como una gangrena que se desparrama, puede comenzar con uno y afectar a toda la iglesia. Por eso no podemos permitir que el error entre. Noten cómo Pablo dice exactamente eso a Timoteo en 2 de Timoteo 2, el versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. 2 Timoteo 2, 16 y el versículo 17. Y su palabra se extenderán como gangrena. Como gangrena. La palabra falsa se extiende como gangrena. Y la gangrena mata finalmente. Ninguno de nosotros recibiría un falso maestro en nuestro hogar sabiendo que es un engañador, por supuesto. Los falsos maestros hoy no viajan ni se hospedan en hogares, en casas de creyentes. De vez en cuando puede suceder. Pero podemos inadvertidamente permitir a falsos maestros que se introduzcan en nuestros hogares por medio de los medios masivos de comunicación, la televisión, el internet, la literatura, la radio, etc. Es increíble ver en la televisión cristiana entre comillas, y escuchar a muchos que son llamados teleevangelistas proclamar un evangelio torcido. Predican mentiras y muchos cristianos incautos los escuchan y mandan dinero para sus programas. Debes tener mucho cuidado a lo que te expones. La doctrina sana es la prueba de la verdadera comunión. Tú debes identificarte con aquellos que son de la verdad y separarte de aquellos que proclaman y enseñan mentiras. No es cuestión de jugar. A mí se me paran los pelos cuando escucho a una persona y a veces aún personas dentro de nuestra congregación que de vez en cuando se acercan a mí y me dicen que escuchan la televisión y me mencionan la persona a quien están escuchando en la tele. Y digo, es imposible. Esa persona no tiene discernimiento porque está escuchando a este individuo
que eso está enseñando definitivamente un evangelio torcido, un evangelio falso, que no tiene nada que ver con el evangelio revelado en el Nuevo Testamento. Así que cuidado. Si no saben a quién ver, hablen conmigo algún día. Estoy escuchando a ver si yo les digo, no, ese sí o ese no. No porque me crea superior, pero hay que tener cuidado a quién escuchamos. ¿Para qué tolerar mentira en tu casa? Eso es en esencia lo que Juan nos enseña. Tú debes identificarte con aquellos que son de la verdad y evitar todos aquellos que son mentirosos, falsos. Y saben que como nunca hoy necesitamos esta exhortación, ya que la iglesia en general evangélica es una iglesia sin discernimiento. La iglesia moderna no está interesada en predicar doctrina, sino ser culturalmente relevante al mundo. Esto ha causado que la iglesia evangélica sea inocua en su predicación, realmente sin ofender a nadie y sin impacto. Como el reporte que se me hizo, ustedes les mencioné esto el domingo pasado, de esta iglesia, de esta revista protestante acerca de lo que yo pensaba de la iglesia, que estaba sucediendo en la iglesia, ya que estamos en un mundo moderno y con un contexto totalmente postmodernista. No es importante, me decía la periodista, que la iglesia se adapte a los valores culturales y a las formas de pensar del día de hoy, del hombre moderno. Y la respuesta es no, en absoluto, no. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de su palabra, Dios es el autor de su verdad, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y su verdad es la misma ayer, desde Génesis hasta que el Señor venga por segunda vez. Hoy, ayer y por los siglos, su verdad no cambia. Por lo tanto, enseñamos su verdad. No importa el contexto cultural, no importa si le cae bien a la gente o no, no importa eso. Por supuesto que el hombre carnal no va a recibir las cosas del Espíritu. Al hombre no le interesa escuchar la verdad. Quieren que le hagan cosquillitas en sus oídos, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, y se apartan de la verdad. Sí que es de esperarse. Entonces, como nunca necesitamos el énfasis de esta epístola de Juan, segunda de Juan. Un autor cristiano dice lo siguiente acerca de la condición, la situación hoy. La iglesia en su afán de ser relevante se ha vuelto irrelevante. Tiene razón. La iglesia ha decidido redefinirse en claros términos culturales para apelar a la cultura, de tal manera que no puede confrontar a la cultura. Entonces, identificarnos con ellos, no ofenderlos, para de alguna manera identificarnos con sus necesidades percibidas y no pisar muchos callos, por decirlo así. Pero ¿qué impacto tiene la iglesia si adopta esa posición? Nada. Lo que está diciendo este pensador cristiano es que la iglesia moderna ha reinventado su misión y ha perdido su impacto como iglesia. ¿Qué está pasando? La iglesia está tan afanada de ser relevante al mundo, relevante a la cultura, que ha copiado al mundo en todos sus métodos, todas sus características, de tal manera que la gente ni siquiera puede distinguir entre lo que es iglesia y lo que es un club rotario, lo que es la iglesia cristiana y alguna otra organización. No hay diferencia. Van a la iglesia, observan entretenimiento que les hace sentir cómodos, acompañado de un mensajito diluido ahí de la verdad del evangelio que jamás ofende a nadie. Para muchos la iglesia se ha transformado en un lugar que van de vez en cuando para sentirse bien, para sentirse mejor, pero sin ninguna convicción de su condición de pecadores. ¿Qué es la condición del hombre? Muerto en delitos y pecados, separado de Dios, en camino al infierno, a menos que Dios intervenga en su vida y Jesucristo es el camino a Dios. Si esos elementos básicos no se enseñan, las personas que estén en una congregación de ese tipo no pueden escuchar ni entender el evangelio verdadero. Tampoco tienen la menor idea de lo que significa vivir una vida santa y obediente a lo que Dios ha revelado en su palabra.
Lo que define a una iglesia cristiana no son sus programas, no son sus actividades. Lo que define a una iglesia cristiana es su doctrina. Su doctrina nuevo testamentaria. La doctrina de los apóstoles. Lo que vimos en Hechos 2:42. Eso fue al inicio y continúa siendo y será hasta que el Señor venga. La doctrina. Y el apóstol Juan nos enseña en esta corta epístola la importancia de vivir en la verdad, amar la verdad, ser leal a la verdad, buscar la verdad y aprender de la verdad, o aprender la verdad. Vamos al capítulo, al único capítulo que hay en esta epístola, que es un solo capítulo, pero al versículo 1. Y noten lo primero que Juan enfatiza. Ahí. Lo primero que dice Juan es que debemos andar en la verdad. La pregunta es ¿cómo? Dice el versículo 1, el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Y lo primero que notamos aquí es que la verdad es el elemento, el medio que nos une como cristianos. Lo que nos une como cristianos no es una denominación, no es una agrupación de iglesias, no es una conexión con personas que más o menos nos caen bien, etc. Nuestra conexión como creyentes es un cuerpo de doctrina, en otras palabras, es la verdad. Todos los creyentes estamos unidos por un conocimiento común y fe en la verdad. Otra vez, desde el comienzo de la iglesia fue así. Si tú no crees en Jesucristo y la verdad del Evangelio, tal como fue revelada en el Nuevo Testamento, tú no eres cristiano. O puede ser que alguno crea en Dios y las iglesias están llenas de personas que creen en Dios, que tienen un concepto particular de Jesucristo, alguna idea de la muerte y la resurrección, tal vez. Muchas personas sin duda asisten a la iglesia y están en esta condición, tienen una idea nebulosa del Evangelio, pero no creen el Evangelio con todos los elementos esenciales de la obra de Cristo necesarios para la salvación. ¿Qué elementos? Bueno, reconocimiento de pecado y separación de Dios. Tú estás muerto y separado de Dios. La incapacidad total del hombre, de cualquier ser humano, para salvarse a sí mismo. La realidad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único Salvador, el único camino a Dios, quien vino a este mundo para proveer salvación por gracia y solo por medio de la fe en su muerte por los pecados en lugar del pecador, sin ningún mérito humano posible. Nosotros tenemos que enseñar eso. Los creyentes verdaderos estamos unidos por un cuerpo fundamental de doctrina revelado en la Escritura. Estamos unidos por una vida común, que es la vida del Espíritu, estamos en Cristo, por un conocimiento doctrinal común y fe en el Evangelio de verdad. Eso es lo que nos une. Si alguien no cree el Evangelio con todos sus componentes, tal persona no es cristiano, por más que tenga una superficie de cristianismo. Entonces Juan comienza esta carta estableciendo este conocimiento común de todos los cristianos, que es la verdad. Por eso comienza de esa manera, la señora escogida con sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solamente ellos, no solamente yo, sino todos los que conocen la verdad, todos los creyentes. Estamos unidos por esa verdad. Los creyentes, otra vez, no estamos unidos por una organización ni un conocimiento nebuloso de Cristo Jesús o Dios, sino que es el conocimiento de la verdad del Evangelio. Por eso aquí en Grace Church hacemos tanto hincapié en la doctrina, en fundamentos de la fe, en tomar las clases de membresía, tomar las clases de bautismo. ¿Por qué? Porque en esos contextos lo que enseñamos es justamente
lo fundamental de la doctrina que debe unirnos. Es muy interesante notar cómo a veces personas que vienen de otros contextos supuestamente evangélicos vienen y no pueden responder las preguntas más básicas acerca de lo que es ser cristiano, lo que significa llegar al evangelio, etcétera, etcétera. Por eso deben tomar estas clases. No es porque somos, qué sé yo, nos hemos estancado en una posición y hay que hacerlo sí o sí. Es para que los que se unan a la iglesia se unan bajo el conocimiento. Esta es nuestra común fe. Esto es lo que creemos. No es cuestión de ser legalistas, pero sí es cuestión de conocer esa verdad. Y Juan comienza su epístola refiriéndose a sí mismo, noten, como el anciano. Sin duda Juan era un anciano cuando escribe esta epístola. Lo escribe en el exilio, posiblemente tenía 90, 93 años de edad, no sabemos con exactitud, pero Juan no está hablando de su edad. Cuando él se refiere como anciano, se refiere a ser líder espiritual en la iglesia del Señor. Recuerden que era el único apóstol que sobrevivía, aún vivía después de todos los demás habían muerto, la mayoría por martirio. Y en las iglesias que habían, entre todas las iglesias que se habían establecido en el mundo romano, Juan era conocido como el apóstol, el que sobrevivía, el anciano. Sin duda era considerado como el anciano y líder espiritual de mayor estatura y respeto entre las iglesias. Y ciertamente Juan era considerado el anciano patriarca entre ancianos. Y él mismo se autodenomina el anciano. Entonces Juan se identifica en su carta como el anciano. La idea es de pastor con autoridad apostólica, autoridad espiritual. Y comienza la epístola dirigiéndose a una persona, una dama, noten, la señora escogida. Señora es la traducción de la palabra curia, femenino de curios. Si recuerdan, el término se refiere a señor. Este es un título de respeto y autoridad en una casa. El término señor o señora en castellano antiguo también tenía esa idea de respeto. El señor de la casa, la señora de la casa, tenían cierta autoridad sobre la familia. Y no solo que Juan le llama señora, sino que le dice señora escogida. Esta es una descripción de una creyente. La doctrina de la elección no es algo raro ni poco usado en el Nuevo Testamento, todo lo contrario. Hay gente que se le paran los pelos cuando uno habla de la elección o de la predestinación, como si fueran palabras, malas palabras, o palabras que no se deben mencionar. Todo lo contrario, el Nuevo Testamento una y otra vez habla de los escogidos, habla de la elección divina, habla de la predestinación. Un escogido es un creyente en Cristo que ha sido transformado, un creyente en Cristo es un escogido. Son términos intercambiables. Y es una designación que puede ser usada y pertenece realmente a cada uno de nosotros que pertenecemos a Cristo, que somos del Señor. Podríamos escribirnos una carta unos a otros y llamarnos, en lugar de llamarnos Henry, decir al escogido Henry, o al escogido Carlos, o al escogido Enrique. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Bíblicamente tiene mucho sentido. Tú y yo somos de Cristo, somos escogidos y podríamos recibir esa carta personal. Llamarme escogido de Dios no es diferente a ser llamado hijo de Dios o ser salvo o ser redimido. Y esta hermana es identificada aquí como una escogida. Algunos comentaristas piensan que Juan se está dirigiendo a la iglesia en general y que la escogida es la iglesia, pero es difícil entender el resto de la corta epístola en referencia a la iglesia. Por ejemplo, esta carta es paralela a la tercera epístola que se va dirigida también a un individuo cuyo nombre ya aprendimos es Gallo. Y la única diferencia entre esta segunda epístola y la tercera es la persona que recibe esa carta. Ambas epístolas están escritas en un estilo clásico de correspondencia en el mundo romano. Esta señora tenía hijos, hermanas y sobrinos. Lo vimos ya en el versículo 13.
Además, esta carta es muy breve para ser dirigida a la iglesia. Ahora, la palabra escogida, como dije, es para identificarla como hija de Dios. Hija de Dios. El Nuevo Testamento no tiene ningún reparo de llamar a los hijos de Dios entonces escogidos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Romanos 8, cuando Pablo está hablando y lanzando los argumentos acerca, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por... Una de las preguntas que lanza el apóstol Pablo ahí es, ¿quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. En otras palabras, ¿quiénes son esos? Los creyentes. ¿Quién acusará? ¿Quién se atreverá a acusar a los escogidos de Dios? Después sigue hablando, Cristo es el que murió, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, el que también fue sepultado, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, quien intercede por nosotros. Los escogidos somos nosotros, los hijos de Dios. Y aunque la doctrina de la elección es molesta para algunos, los autores del Nuevo Testamento no tienen ningún reparo en utilizarla continuamente. Así que si tú quieres evitar la doctrina de la elección, te recomiendo que no leas el Nuevo Testamento, porque está ahí. El Señor Jesús también se refiere a los salvados como los escogidos. Noten en Mateo 24, en aquellos días habla el Señor antes de que Él venga por segunda vez. Va a haber tribulación en la tierra en aquellos días. Dice Jesús, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de los escogidos de Dios a salvación. Los escogidos en el Nuevo Testamento siempre es una referencia a los que Dios soberanamente llama y salva. Los escogidos. Y aquí Juan le llama a esta hermana la escogida. Y esta hermana, como el resto del Nuevo Testamento, enseña que como dama cristiana, casada y con hijos, es responsable por la hospitalidad en el hogar. Y no sabemos si era viuda o simplemente su esposo no se menciona en esta epístola. El punto es que ella, como señora o ama de casa, era responsable por aquellos que se hospedaban en su casa. Y ustedes recuerdan que entre la lista de requisitos para ser viuda atendida en la iglesia, Pablo habla de eso en 1 Timoteo 5, y entre las responsabilidades de una viuda es que ésta sea hospitalaria. Noten 1 Timoteo 5:10. Estos son los deberes de una viuda: que tenga buen testimonio de buenas obras, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, etcétera, etcétera. Pero entre los requisitos para recibir ayuda como viuda, tenía que tener buen testimonio y que había demostrado hospitalidad en su casa a los santos, a los extraños, aquellos que necesitaban hospedaje. Y Juan se refiere a esta hermana con estas palabras: el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y aquí notamos otra cosa, algo muy importante. El amor entre cristianos siempre es gobernado por la verdad. No sabemos si Juan conocía a esta creyente o no, pero sí sabemos que le amaba, y le amaba por pertenecer a la verdad. Siempre existe entre cristianos, aun con aquellos que ni siquiera conocemos, un amor entrañable por pertenecer a la familia de Dios. Todos nos sentimos unidos por la verdad del Evangelio. Amamos a otros cristianos cuando sabemos que ellos son parte, definitivamente, genuinamente parte de la familia de Dios. Esta verdad era la que unía a Juan y a esta creyente. Específicamente la verdad del Evangelio. En 1 Juan 5, un capítulo atrás, en la epístola anterior, versículo 1, leemos esto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es una tremenda realidad que está fundamentada en nuestro conocimiento común de la verdad. Somos hijos de Dios porque hemos llegado al conocimiento de la verdad del Evangelio.
Pablo dirigiéndose a Timoteo en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Pablo, ¿a qué te refieres? Versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. Específicamente está hablando del Evangelio. La salvación ocurre cuando una persona cree la verdad y esto es absolutamente crítico. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo o la palabra acerca de Cristo. Es imposible llegar a salvación sin la verdad del Evangelio de Jesucristo. Imposible. Permítame expresar esta afirmación de la siguiente manera. Una pobre presentación de la verdad del Evangelio puede salvar, aunque sea pobre, aunque sea débil, pero una excelente y sofisticada presentación de una mentira, de un error, no va a salvar a nadie. Piensen en eso. Uno es débil a veces, no se sabe expresar. Hay hermanos que no pueden expresar su fe tan elocuentemente como otros. Pero si usted comparte el Evangelio, por más pobre que sea su presentación y usted es hija de Dios o hijo de Dios y lo hace dentro de sus posibilidades y sus palabras, una pobre presentación del Evangelio puede ser poderosamente usada por Dios para tocar un alma y salvar a una persona. Pero si usted es elocuente y académico y tiene mucha parla y le habla a una persona, le cuenta errores, le dice errores, eso no va a salvar a nadie, eso no va a edificar a nadie. Son patrañas, son mentiras, ¿ven? Lo que salva es la verdad. Lo que nos une es el amor en la verdad, a la verdad. Por esta razón es que no podemos estar asociados con aquellos que rechazan o tuercen la verdad. Entonces la verdad es aquello que nos une, la verdad del Evangelio. Y eso es lo primero que notamos en el versículo 1. Ahora, en segundo lugar, y pasamos al versículo 2 ahora, nos dice Juan que esta verdad reside o permanece en el creyente. Versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Qué precioso es eso. No solo es que estamos unidos por la verdad, sino que esa verdad está en nosotros. Una cosa cierta es esta, que un creyente conoce la verdad mora en él y esa verdad en él morará para siempre. Otra vez en el capítulo, la primera epístola de Juan, en el versículo 20 del capítulo 2, la anterior epístola, dice Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros la sabéis. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo, que reside en cada creyente. El Espíritu Santo ha venido a tomar residencia en nosotros y es por esa razón que conocemos la verdad y podemos distinguir el error. El creyente verdadero conoce la verdad. No sería cristiano si no conociera la verdad. En el versículo 21 continúa Juan diciendo, no es que no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si alguien no reconoce la verdad del Evangelio o está confundido en cuanto a la verdad del Evangelio, tal persona no es cristiano porque un cristiano conoce la verdad básica del Evangelio. En el versículo 27 continúa diciendo Juan, del capítulo 2 en el anterior, la epístola anterior, en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece con vosotros, o permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. El Espíritu Santo, quien iluminó nuestro corazón y mente y nos llevó al entendimiento de la verdad, es el mismo Espíritu que reside en nosotros y nos dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. O sea que la verdad de Dios, una vez que el Señor abre nuestro entendimiento, llegamos al conocimiento de la verdad, somos salvados, esa verdad permanece en nosotros para siempre. Eso nos debe dar mucho ánimo.
La verdad, no temas que vas a perder tu fe. Si tú eres hijo de Dios y has venido al conocimiento del Evangelio, si tú eres salvo, si tú eres hijo o hija de Dios, la verdad de Dios permanece en ti y permanece para siempre. Gracias a Dios por ello. Fue esa verdad que el Espíritu Santo trajo a mi vida por la palabra de Dios, me dio salvación y lo mismo en ti. Pablo dice en 1 Corintios 2:6, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo o siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Noten eso. Los príncipes de este mundo, los principales de este mundo, los eruditos de este mundo, los filósofos de este mundo, los sabios de este mundo, no conocieron la verdad. Ningún hombre, por más elocuente e inteligente que sea, va a llegar al conocimiento de Dios por su propia investigación. No se puede. No se puede. Nos dice el versículo 21 del capítulo 1 de 1 Corintios. Porque, 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Ven eso? El mundo no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. ¿Salvar a quién? A los que creen. Y ningún hombre va a llegar a Dios por medio de su habilidad de razonar, en su entendimiento y buscando, investigando por medio de medios científicos, lo que sea. Ningún hombre o persona va a llegar a Dios por ser muy religioso. Nadie puede llegar a Dios por sus propios medios. Imposible. Por eso Pablo se dirige a estos creyentes en esta misma epístola de 1 Corintios 1 y les dice en el versículo 26, considerad hermanos, y aquí se dirige a nosotros, considerad hermanos vuestro llamamiento. ¿No hubo muchos sabios conforme a la carne? ¿No hubo muchos poderosos ni muchos nobles? Noten eso. Esa es la iglesia, no compuesta de muchos sabios. El versículo 30 nos enseña Pablo, fue por obra suya que estáis en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. O sea, no fue la sabiduría del mundo, sino fue Jesucristo, sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Ven? Ningún hombre va a llegar a razonar, Dios, tú tienes que aceptar, mira qué inteligente soy, por medio de mi investigación, por medio de mi actitud religiosa he llegado a conocerte a ti. ¿Qué? Nadie va a llegar a Dios si Dios no interviene en su vida. Fue por obra suya, dice, que llegáis a estar en Cristo Jesús. Nos dice en el versículo 16 del capítulo siguiente, Pablo, 1 Corintios 2, que ahora como creyentes tenemos la mente de Cristo. Nosotros, en otras palabras, conocemos la verdad y aquel quien es la verdad. Y este conocimiento, dice Juan, está con nosotros y permanece para siempre. Qué preciosa realidad. Que si somos cristianos, hemos llegado a la verdad, esa verdad nos salvó y esa verdad permanece y permanecerá con nosotros para siempre, hasta que el Señor venga por los suyos. La verdad entonces nos une, la verdad está con nosotros. Y en tercer lugar, noten ahí que nos dice Juan que la verdad es fuente de bendición. Versículo 3. Dice Juan, gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta es una bendición común en todo el Nuevo Testamento. Gracia, misericordia y paz. ¿De dónde vienen? Vienen del Padre y del Señor Jesucristo. Toda nuestra salvación es de gracia. Es una salvación que demuestra la misericordia de Dios. Es una salvación que trae paz con Dios y paz interna al creyente. Y todo esto viene, nos dice Juan, viene en verdad. No hay salvación, gracia y misericordia y paz sin la verdad. Ese es el punto.
gracia para nuestro pecado, misericordia para nuestra miseria y debilidad, y paz para nuestra turbación. Y siempre vienen de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, aplicadas a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad participan en esta bendición. Entonces, la verdad nos une, la verdad está con nosotros para siempre, la verdad nos bendice, y en cuarto lugar aquí vemos en el versículo 4 que la verdad controla al creyente verdadero. La verdad controla al creyente verdadero. Noten en el versículo 4 dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Mucho me alegré, dice Juan. Eso, ¿saben qué? Trae alegría al corazón de todo pastor. Uno conoce a alguien, sabe que es creyente, pasan los años o el tiempo y de repente se vuelve a encontrar y la charla continúa donde quedó y estamos hablando y notamos que este hermano en Cristo ha crecido. Ha crecido, conoce más al Señor, conoce más su palabra. Eso trae bendición a mi vida y nos edificamos mutuamente. Y dice Juan, no hay cosa que tanto me alegré, me regocijé cuando encontré a alguno de tus hijos andando en la verdad. Qué gozo me ha dado. Ese es el gozo de todo siervo de Dios, de todo creyente, conocer a otros creyentes y ser bendecidos por sus vidas, permanecen en la verdad. Qué bendición, qué precioso es ver. No que tienen más dinero, que han ganado esto, que han tenido logros. Lo que da gozo es que permanecen en la verdad, crecen en la verdad. Y no sabemos aquí si, en el versículo 4, si se refiere a que solo algunos de los hijos de esta mujer eran creyentes, o simplemente que Juan dice que él conoció a algunos de sus hijos. No nos dice. El punto es que estos creyentes estaban andando en la verdad. Peripateo, estaban caminando en la verdad. Es la idea de estar controlados por la verdad. La vida de estos creyentes estaba definida por la verdad. El punto es que la verdad no es simplemente algo que creemos, sino es aquello que informa, que controla nuestras vidas. No es cuestión de tener un credo. ¿Y tú qué eres? Yo soy protestante. Sí, yo creo esto. No es cuestión de tener un credo. La verdad de un creyente genuino controla su vida, informa todo lo que hace y filtra esa verdad, todo lo que él dice o hace. La verdad informa nuestra manera de pensar, nuestras palabras, nuestras acciones. La verdad es el filtro por el cual todo lo demás pasa. ¿Recuerdan antes de conocer a Cristo? Razonábamos como seculares, como gente del mundo. A partir de Cristo ya razonamos de otra manera. Nuestras palabras son distintas, nuestra manera de pensar es distinta. Lo que hacemos lo pensamos a la luz de la palabra, especialmente si estamos siendo informados y enseñados en un contexto donde la palabra de Dios se exalta. Nuestro corazón, nuestra mente se hace sensible a las cosas de Dios, y cuando escuchamos cosas raras se nos paran las antenas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no pensamos así. Eso es falso. Eso no es del Señor. ¿Por qué? Tú antes te identificabas con estas patrañas, estas tonteras, pero hoy en día es distinto. ¿Por qué? Por la verdad. Juan, quien vivía controlado por la verdad y ama la verdad, dice: estoy gozándome al ver que tus hijos caminan en la verdad, y agrega estas palabras: tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ciertamente, como cristianos, el andar en la verdad no es una opción. ¿Saben? Es un mandamiento. La palabra mandamiento aquí no se refiere a un mandamiento específico, sino que se refiere a toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene autoridad, es mandamiento. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de Jesucristo. La Escritura está repleta de mandamientos, pero colectivamente es el mandamiento, es la verdad de Dios. La verdad de Dios es lo más importante en la vida. La verdad de Dios, como dijimos, salva, y una vez que somos salvos, la verdad de Dios nos une, permanece con nosotros para siempre, nos bendice y
controla la dirección de nuestra vida como hijos de Dios. Nuestra relación a la verdad de Dios entonces es prioridad en la vida. Es prioridad. Te hago la pregunta y con esto concluimos. ¿Conoces esta verdad? ¿Andas en la verdad? ¿Es la verdad de Dios la prioridad de tu vida? Debe ser. Debe ser. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad una vez más de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por el énfasis de nuestro querido hermano en Cristo, Juan, quien hizo tanto hincapié en la verdad. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad. Gracias, Señor, porque somos santificados por tu verdad. Gracias, Señor, porque hemos llegado al conocimiento tuyo por la verdad revelada. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a continuar andando en la verdad como tú lo deseas para nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad de escudriñar tu verdad. Y ahora pedimos que nos lleves con bien, bendiciéndonos, meditando en lo que hemos escuchado y que regresemos con deseos y anhelos el próximo domingo a continuar examinando lo que tienes que decirnos, más aún de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.